Bueno, este día tenemos el gusto de charlar con Memo Schutz, una cara ya muy conocida por parte de TUDN y de ustedes que seguramente siguen las transmisiones deportivas. ¿Cómo estás, mi querido Memo? Qué gusto saludarte. Sigues igualito a pesar de que estás fabricando chamacos, ya tienes 4. La vida no te pasa por encima. ¿Cómo estás, Memo? Mi querido Javier, un fuerte abrazo. Pues sí, quería yo mi equipo de básquetbol. Me voy a quedar a uno, finalmente el kilo de niño sale muy caro, así que nos quedamos en 4, pero siempre un gusto y un privilegio estar contigo. Oye, ¿qué edad tienen tus hijos, Memo? Pues mira, toda la gama, literalmente. El adolescente, el de 14, que ya está en secundaria, es el famoso junior. Luego el caso de Patricio, va a cumplir 11, Nicole, que está a punto de cumplir 7, y el recién nacido Luca, que tiene 7 meses. No, 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 no. Un homenaje a tu esposa porque está en todas las etapas y con este confinamiento, o sea, tiene que poner al grande, bueno, el grande ya un poco más independiente, tiene que ponerse en línea. Pero luego los otros dos tienes que ponerlos entre la escuela y el juego y luego un chiquitito. No, mis respetos. Ahí sí yo no puedo decir que ayudo mucho porque además estamos, ahora tú sabes, con el tema de la pandemia, haciendo muchas cosas virtuales, pero las friegas en el caso de las clases en línea, porque las escuelas asumen que a lo mejor tienes 1 o 2, pero 3 al mismo tiempo, más el bebé que luego está llorando, pues ya te imaginas, hace maravillas. Oye, mi mamá, Patricio fue el que le costó trabajo florecer, ¿no? Platícanos, ese fue un momento que me acuerdo especialmente en tu vida y en la de tu esposa, pues complicado, ¿no? ¿Ya está bien? Yo también me quiero, Javier, y siempre muy agradecido contigo. Ese es el caso de Patricio que te tocó en carne propia cuando de repente en el hospital, bueno, se adelantó por preeclampsia y la verdad estuvo mucho tiempo en terapia intensiva, pero afortunadamente pues salió guerrero, ya tiene prácticamente 11 años y son los más luchones, son los que más dan lata, la verdad, gracias a Dios está muy bien. Sí, dicen que se vuelven pues como independientes, como autosuficientes, como que saben que nada les será fácil y lo registran en su cerebrito y para adelante. Qué bueno verte bien y todos con salud. Tu mujer, antes de que pues te decidieras a darle tanta tarea, seguramente también tenía un proyecto de vida que ha dejado, por lo menos de manera pausada, a un lado por la familia. Eso, Memo, hay que reconocerlo siempre, ¿no? Sí, eso queda más que claro. Nosotros cuando nos conocimos, pues ambos trabajando, pero todavía al nacimiento del primer hijo, todavía podíamos, digamos, sobrellevar las cosas, pero como tú bien sabes, porque tú has vivido también en el tema del periodismo deportivo, es muy complicado, es trabajar prácticamente todos los días y requiere que pues, nosotros estemos al cien prácticamente todo el tiempo en la chamba. Y bueno, pues la que le tocó hacerse un lado, por lo menos en el tema profesional, fue ella, porque ya con 4, pues es prácticamente imposible. ¿Qué estudió tu esposa? Ella, administración de empresas. Y trabajaba, cuando estaban solteros, trabajaba, tenía su propio desarrollo personal. Sí, exactamente. Allá en una empresa de yogurts. Llevaba también un rato y también cuando nace el segundo y todo lo que pasó de estar en terapia intensiva, pues ella también tuvo que estar aquí en la casa porque tuvo enfermeras. El Patito tuvo mucho tiempo con cuidados especiales y pues ella fue la que dejó en pausa un rato el tema de la cuestión profesional y bueno, pues ha seguido porque, insisto, pues es que la verdad es muy difícil el tema de los chamacos. Oye, ¿y cuántos años de casados llevan? Imagínate, ya es un rato, ¿va? 14 años, imagínate, ¿cómo pasa? ¿Cuántos años tienes ya en Televisa TUDN? Pues tú fuiste el principal culpable, mi querido Javier. Tú afortunadamente me abriste las puertas, siempre te insisto, agradecido con esa situación y ya son pues, prácticamente 20 años. Estamos hablando de 19. Imagínate, ¿no? ¿Cómo pasa el tiempo? 19, ya eres de los veteranos, Memo, llegaste, pero super pollo y ahora ya eres de los que llevan más tiempo, ¿no? No, bueno, todavía hay otros que llevan más tiempo. Siempre volteo y veo a Toño y a Enrique, que son como, son como mis abuelitos, así les digo, no, nos llevamos muy bien y tenemos ahí una muy buena dinámica. Ellos empezaron a trabajar antes de que yo naciera, bueno, tú lo sabes, imagínate, llevan
toda la vida ahí, pero sí, yo también ya llevo un rato. Son parte ya del patrimonio de Televisa, Toño, Pepe, Enrique, por ahí. ¿Quién es más? Yo creo que nada más. Bueno, Anselmo Alonso también ya lleva Sí, la vida, pero después se renovó mucho la baraja. Memo, a ver, exacto. cuéntanos un poco de tus primeros años. ¿Cuántos hermanos tienes o tuviste? ¿Tus papás viven o no viven? ¿A qué se dedicaban cuando eras niño? ¿Qué colonia fue la que te recibió? ¿La escuela? Platícanos eso que siempre nos da destino, la infancia es destino. De acuerdo, y muy afortunado. Tuve una gran infancia. Tengo dos hermanos, yo soy el mayor, el que le sigue es hombre, Roberto, y mi hermana, que fue el pilón, María, le llevo 12 años. Eh, Nosotros en la colonia, pues hubo varias, pero finalmente aterrizamos ahí por donde está Plazaín, en el sur de la capital de la República Mexicana, ahí en la Florida. Eh, Escuela muy cercano a donde vivíamos, ¿no? En el moderno americano, luego estuve yo en la UP, pero recuerdo mucho, sobre todo, o sea, el tema de mis abuelos, cómo estuvieron siempre con nosotros, una familia muy unida. El tema de mi papá, pues es una familia amplia, porque son 7 hermanos, entonces también tengo muchos primos y esas convivencias de los fines de semana, familias grandes, la verdad sí, yo sé que es un gran sacrificio, pero la verdad es muy bonito tener una familia tan grande y eran grandes reuniones familiares. En el caso de mi mamá es estadounidense, familia internacional, porque vivían por todos lados. Ella tiene 2 hermanos, su hermano Johnny, que se casó con una brasileña vivían en Brasil. Mi tía María, su hermana, se casó con un cubano y en Houston. Por eso, por cierto, por si andaban con el pendiente, mi apasionamiento con los Rockets y con los Astros, pero es en particular por eso. Y bueno, mi mamá que se casó con un mexicano y en México, ¿no? Y entonces, pues hay un poco internacional ese tema, y en el caso de mi papá con familia grande, pero la verdad todo cuajó de manera extraordinaria para tener, te digo, una gran infancia. Y el apellido Schutz es alemán, ¿no? Sí, soy un licuado genético extraño. Mi papá, sí, mi papá, somos de ascendencia alemana. Mi tatarabuelo fue el que llegó a la ciudad de Tamaulipas, al estado de Tamaulipas, fue uno de los fundadores, de hecho, de la ciudad de Tampico. Eso es lo que yo sé, por lo que nos han platicado. Hicieron mucho dinero, creo que estuvieron metidos en cuestiones de la banca, y luego ya se fue perdiendo, se fue perdiendo, quién sabe dónde quedó. Ya, como que a las otras generaciones no les gustaba tanto el estar chambeando como nosotros, y bueno, pues por ahí se perdió el dinero. ¿Y qué hacía tu papá? Mi papá es perito evaluador, muchos años en el Monte Piedad. Es una eminencia, es una institución, no porque sea mi papá, pero él lleva muchísimo tiempo, es muy respetado dentro del ámbito. Yo inclusive recuerdo cuando estaba muy chiquito, la casa matriz, donde está, muy cerca del Zócalo, ahí me llevaba, y él era subdirector general de evaluadores. Entonces, todo lo que tenía que ver con ser evaluador, pues más o menos ahí viéndole cómo le hacía, y la verdad, él empezó, admiro tanto a mi papá por eso, él empezó limpiando baños, el típico sueño que todo el mundo aspira, ¿no? De ir subiendo de acuerdo a base de su chamba y del sudor de su frente. Pues eso fue lo que hizo mi papá, limpiando baños en el Monte de Piedad, y terminó siendo subdirector nacional de evaluadores. La verdad, un ejemplo. ¿Y los dos viven, Memo, y están juntos? Gracias a Dios, sí. Gracias a Dios, ambos. Todavía ahí andan dando lata a mis papás. Fíjate, son matrimonios largos, y además, si la diferencia entre tú y tu hermana son 12 años, o te tuvieron muy joven o no son tan chicos. ¿Cuántos años tienen tus papás? Sí, apenas, bueno, mi papá le lleva 7 años a mi mamá. Mi papá ya llegó desde 71. Entonces, mi mamá tiene, bueno, hagan las matemáticas porque no le va a gustar, va a regañar siempre, pero por allá. ¿Y se jubiló ya tu papá? Sí, bueno, el tema de mi hermana, pues esos 12 años también, pues implicó muchos sacrificios, además de estar, hubo un tiempo jubilado del Monte Piedad, pero trabajando también en otras casas de empeño, pero ahora sí, definitivamente hace creo que 2 años ya se jubiló. Oye, y al final del día, ¿tu mamá también
¿Se dedicó a ser esposa o también tenía sus actividades? Sí, mi mamá era maestra, maestra de inglés, inclusive cuando llegó aquí a México. Vivió en muchos países porque por la chamba de mi abuelo. Mi abuelo llegó a ser un alto ejecutivo de una empresa que se llamaba Warner Lambert, que manejaba Chiclets Adams y luego lo compró Pfizer, ¿no? Pfizer fue el que compró Warner Lambert, pero mi abuelo era el que se encargaba de todo Latinoamérica y hacía muchos viajes. Entonces mi mamá vivió en Colombia, en Brasil, en Ecuador, y por eso el tema de que mis tíos pues terminaron casados o con una brasileña o con un cubano, porque yo recuerdo de muy chiquito, viajaba mucho mi abuelo porque al mismo tiempo tenían una casa en San Juan, en Puerto Rico, tenían otra en Sao Paulo, en Brasil y en México, por lo mismo de la chamba, porque mi abuelo se movía mucho porque tenía que estar al tanto de lo que pasaba. Y él se jubiló a una temprana edad, imagínate, a los 50 años se jubiló mi abuelo, y por eso también lo gozamos mucho. Nosotros, a mí, digo, la verdad, como nieto, lo gocé muchísimo. Oye, ¿y dónde se conocieron tus papás? Esta es una gran historia. Me platicaban, que le mando, por cierto, un fuerte abrazo también al gran Jorge Berry, porque también estaba él dentro del grupito de amigos. Había un grupo que se llamaba el Nuevo Testamento, o el Antiguo Testamento que se llamaba, y ahí había, digamos que tocadas o reuniones en casas, y en una de esas, por amigos en común, se conocieron mis papás, y bueno, pues el resto es historia. Oye, Memo, ¿y qué tipo de estudiante eres? El colegio, el moderno americano es durísimo, es de alta exigencia académica, o sea, el inglés, olvídate, te entra porque te entra, pero aparte es una escuela que, vaya, no la voy a cuestionar ni elogiar de más, una muy buena escuela, de lo mejor que hay en México, pero sí como que el tema social pasa a segundo término, o sea, van a estudiar y a ser de los mejores. Ese tipo de disciplina era igual la que recibías en casa, ¿eran muy exigentes contigo o no? Bueno, mira, en primaria, todo primaria, imagínate, yo tuve beca académica. En toda primaria tuve beca académica, la verdad, un buen estudiante. Inclusive me platicó mi mamá una anécdota que cuando preprimaria, ¿no? De pasar de kinder a preprimaria, era nada más kinder 2, no había kinder 3, pasabas a preprimaria, a mí me querían adelantar de generación. Y mi mamá prefirió no hacerlo porque decía que ya tenía yo a mis amigos, etc., lo cual le agradezco al día de hoy porque, digo, aunque me llevaba bien con la generación de arriba, pero mis grandes amigos son pues, con los que conviví. Pero bueno, fui yo, la verdad, muy buen estudiante. Dices, exacto, la exigencia que hay en el moderno es un hecho. No es para todos. Bueno, inclusive es que yo creo que existe una falsa concepción del tema de las escuelas, de que un alumno, como papá, a lo mejor quieres que tu hijo pase por todo lo que tú estudiaste. Y bueno, hay veces que simplemente pues no convive o no comulga con esa escuela. La escuela se tiene que adaptar al alumno y no, ahora uno que es papá lo entiende. Pero bueno, en ese entonces, yo, por ejemplo, en el moderno, yo no tuve problema. Mi hermano, pues no, mi hermano no le gustó tanto la escuela y no, la verdad, él estuvo en otros lados y mi hermana también pasó por otra escuela, ¿no? Pero el moderno, la verdad, me dio unas bases muy sólidas y yo, bueno, con la ventaja del idioma, que literalmente mi lengua materna, el inglés, pues la verdad no tuve ningún problema en el moderno. En el moderno es la parte de primaria. Ya luego terminé la UP becado por el básquetbol, ¿no? En la prepa. Entonces ya estuve becado en el básquetbol. La verdad, muy buenos años también. La sociedad de alumnos y todo ya más grande y luego ya la universidad. Si no hubieras estado becado, ¿no hubieras podido ir a esas escuelas? No, sí, por supuesto, pero el tema de también poder ayudar a mis papás, ¿no? Sobre todo en la primaria, en la cuestión académica, pues era el hecho de que tú estás ayudando a tus papás, estás aportando tu granito de arena para, ¿no? Porque digo, siempre hay situaciones complicadas y las colegiaturas pues son altas y cuando además, son 3 hijos, pues la verdad es una bendición que puedas tener una beca. Oye, ¿y tus hermanos terminaron carrera, casados, bien? ¿Qué están haciendo tus hermanos? Afortunadamente todo bien. Mi hermano es empresario. La verdad, mis respetos, cómo es movido, siempre está en la chuleta buscando un nuevo negocio. Muchos años viviendo en Playa del Carmen. Él se encargó del internet de la Quinta Avenida, hizo muchas cosas. Ahora está de regreso aquí en México. Y bueno, está él viviendo con su pareja. Y en el caso de mi hermana, pues ella, pues ahí empezó un negocio, ¿no? Ella organiza, se llama Leonela, por cierto, me va a decir mi hermana,
organiza muchos eventos para los que se animen. La verdad lo hace de manera magistral y más en estas épocas de pandemia en donde se toman todas las precauciones necesarias. Pero bueno, él con su galán y bueno, todavía no se casa. Oye, Memo, por lo visto entonces, ¿eras una cabeza brillante o eras súper machetero? O sea, ¿se te quedaba el conocimiento y avanzabas simplemente por inteligencia o si eras súper dedicado, súper matado? Porque una beca académica en el moderno americano es cañón, ¿eh? No, ahora sí que no cualquiera. Pues, tuve fortuna. Creo, de primaria era yo más, digamos que tenía más disciplina para el estudio. Ya cuando pasé a secundaria, ya te digo, uno llega a la adolescencia y la verdad, pues como estaba incorporado al UNAM y ya no a la SEP, entonces pues la beca se perdió por esa situación, nada más, no porque la haya perdido, y finalmente cuando yo no la tuve, pues fue como ya no tengo beca, entonces vamos a ver cómo le hacemos, ¿no? No sé si te tocó, pero se manejaba por bimestres, y además se iban sumando los bimestres ya en la secundaria y en la prepa, en donde el acumulado de los bimestres era el 50% de la calificación final, y el otro 50% era el examen final. Entonces eso llegaba a ser que tú echabas la flojera todo el año, que hicieras ahí tus sumas y dijeras, bueno, pues si tengo 3 de promedio, pues en el final saco un 9 y ya no tengo problema, ¿no? Y la verdad así la llevé en secundaria y en prepa. ¿Y eras sociable, eras un tipo con amigos, bueno para el deporte, travieso? ¿Cómo volteas a ver a ese chamaco cuando no era un comentarista ya experimentado? ¿Qué tipo de recuerdos tienes de cómo eras? Híjole, tendrías que preguntarle a mis papás y a mis amigos. No, la verdad yo creo que muy de chamaco, creo que muy callado, ¿no? Observador, la verdad, uno pensaría que con esto que nos dedicamos, pues somos muy abiertos y que se nos da la facilidad de palabra. No, yo creo que yo me daba mucha pena las cosas y no quería luego yo hablar mucho. Ya, pero luego en secundaria creo que sí, mucho más social, muy buenos amigos, la verdad. Creo que las épocas han cambiado muchísimo de cómo nosotros convivíamos a lo que hoy hacen los jóvenes, ¿no? Para también convivir. Las fiestas son distintas, la seguridad también era muy distinta a lo que es hoy en día, pero yo creo que sí, yo creo que era no tan mala persona. Y en casa o sea, ¿qué no estaba permitido en casa? ¿Qué son de las cosas que recuerdas que con rigor tus papás tenían que exigirles y que tú hacías? O sea, ¿cómo era en casa? ¿Qué cosas no eran negociables? Comer tus verduras, ¿no? Eso, híjole, había veces el chayote que al día de hoy no, yo no sé cómo el chayote puede ser una cuestión pero sí, no me podía yo levantar de la mesa hasta que terminara con la comida, que bueno, porque finalmente así tiene que ser tanta gente que no tiene que comer y nosotros, bueno, yo creo que luego uno no dimensiona y más de joven, ¿no? De cómo están las cosas, pero esa era una. Y la otra, que lo damos por hecho, mi querido Javier, siempre hemos pensado que la salud y esta no tener restricciones en movimiento, y ahora con la pandemia en donde pues obviamente tenemos que tener todos los cuidados y el cubrebocas y la verdad no sabíamos lo bien que lo teníamos, pero pues había cuestiones de salubridad que implementó mi mamá. Por ejemplo, nunca podías tener zapatos para subir, digamos, donde tú llegabas ayer a la casa, a tu casa, era pues obviamente la cocina, la sala, pero arriba estaban los cuartos. Bueno, para subir a los cuartos no podías entrar con zapatos, te tenías que quitar y tenías que estar con calcetines, pasara lo que pasara. Era parte de unas cuestiones pues, por bichos, etcétera, etcétera, ¿no? Bacterias. Uno hubiera pensado, luego hasta me decían mis amigos, oye, tu mamá, ¿por qué? Pues, ¿qué pasa? Eso no debe de ocurrir. Bueno, pues mira qué razón tenía. Hay que tener muchos cuidados. Ahora pues llegamos al otro extremo, pero pues sí, eso es algo que recuerdo mucho. Oye, y los dos eran cariñosos, eran cercanos, eran apapachadores. Ese tipo de relación la marcan los papás y uno simplemente es consciente de esto con el paso del tiempo, porque también a nuestros papás los criaron de alguna manera y hay todo tipo de expresiones. Hay quienes están muy presentes y aunque no te lo digan, pues sabes que te aman y te quieren, pero hay otros que son de que te abrazan y te besan y juegan luchitas porque pues tienen esa capacidad de expresión. ¿Cómo recuerdas la cercanía
entre tu papá y tú, entre tu mamá y tú? No, muy, muy cercanos, bueno, muy, muy cariñosos, todo el tiempo. Mi papá siempre, por todo eso que él sufrió creciendo, ¿no? En donde, pues, tuvo muchos sacrificios, una familia muy grande, con muchas carencias económicas. Entonces, él siempre nos quiso dar lo mejor a nosotros, a sus hijos, ¿no? Bueno, finalmente, donde él logró llegar, pues también le causó luego muchas deudas porque siempre nos quiso dar lo mejor. Y eso es lo que, pues, ahora uno como papá también a tus hijos le quieres dar lo mejor, pero también tienes que saber hasta dónde, porque, pues, digo, también hay que luchar por las cosas y enseñar a los chamacos el valor de las cosas. Pero bueno, en ese tema, la verdad, siempre me dieron todo. Te digo, mi mamá también. Mi mamá era como la estricta, ¿no? Mi papá lo veíamos como chambeaba todo el día, pues nada más era, tu papá va a llegar en la noche, pero ya estaba dormido, ya yo no lo veía, pero cuando él estaba los fines de semana, estaba todo el tiempo con nosotros. La verdad recuerdo mi pasión por el deporte. Yo recuerdo que viene por parte de mi papá, sí, gran seguidor de las Chivas de allá del Guadalajara y de los empacadores de Green Bay, pero lo que más recuerdo es que le encantaba mucho el tenis y jugaba mucho de chico. Él, bueno, yo veía a mi papá cuando él estaba mucho más joven ir a jugar tenis y él me llevaba al club alemán cuando había Copa Davis, porque también había ahí algunos boletos de parte de la chamba, y entonces yo recuerdo al gran Leo Lavalle, a la Araña Herrera, ¿no? Jugando grandes series, ahí manteniéndose en el grupo mundial, digo, nunca accediendo a las siguientes rondas, pero manteniéndose en el grupo mundial contra España, recuerdo, contra Verazate, una gran serie. Yo estaba muy chamaco, pero de ahí viene mi gusto por el deporte, lo recuerdo perfectamente. Oye, y ya me dijiste que jugabas básquet, pero ¿qué otros deportes jugabas? ¿Un poco de todo? ¿Fútbol? ¿Eras bueno para el fútbol o de plano no? Pues yo era como un Sports Billy Región 4, sin mucho talento, pero con muchas ganas, mi querido Javier. Yo intenté de todos, en Pumitas, fútbol, jugué en Cóndores, americano, aunque fuera 2 minutos, pero lo intenté, hasta hockey, donde soy malísimo, pero bueno, hockey, el básquet, ahí sí ya le macheteé, pero pues la verdad intenté todo. Había también en la escuela competencias, digo, las que hay con otros colegios, en donde en Ciudad Universitaria, entre varias escuelas, ahí recuerdo con el Moderno y otros, hacíamos competencias de atletismo, y bueno, pues también ahí estuve en algunas. Pues le intenté a todo, y yo creo que en el básquet es donde más alcancé. Bueno, voy a ver, ¿cuándo te da? Esa es una pasión por jugar, pero ¿cuándo empiezas a pensar que puedes ser comentarista de deportes? ¿Cuándo empiezas a tener como esa visión? ¿A quién admirabas? ¿Veías ya a Toño y decías, ese es el tipo de comentarista que me gustaría? ¿Cómo fue? Porque tú estabas estudiando totalmente otra cosa cuando hicimos el casting. Exactamente, exactamente. Creo que por eso me terminaste eligiendo, porque creo que tuvimos ahí el acercamiento por la carrera de Derecho, ¿no? En donde el casting estaba enfocado para alumnos de comunicación. Pero bueno, haciendo nada más un antecedente de dónde viene, bueno, yo siempre al deporte estuve ligado, me encantaba ver, sobre todo ya los partidos de las ligas profesionales de Estados Unidos, todo lo que tiene que ver con fútbol americano, ¿no? La NFL, la NBA, grandes ligas, el UFC. Recuerdo, en ese entonces era apenas en las antenas parabólicas y lo veías, pues muy raro, pero las artes marciales mixtas. Yo veía todos los deportes, pero los estadounidenses. Entonces, pues eran los grandes comentaristas de Estado, Al Michaels, ¿no? Y bueno, pues obviamente acá, pues sí veías a Toño, veías a Enrique, veías a Pepe, te veía a ti, ¿no? Veía a Raúl Orbañanos, veía a José Ramón Fernández, pues era como los grandes comentaristas de época. Y yo, bueno, jugando básquet, estando becado por el básquet, en ese entonces, hablando de ese casting, en la universidad, pues yo estudiando Derecho, recuerdo que tenía libre entre civil y penal porque había visto unos papeles ahí pegados en la explanada. Y me decía, no, pues alguna vez si quisiste ser comentarista, pues preséntate a tal salón. Y dije, pues ahí voy, de huelemoles a ese salón. Y recuerdo que había como 80 alumnos de comunicación y nada más yo, ¿no? y otro de Derecho. Y ahí llegaste, mi querido Javier, llegaste con un camarógrafo en donde pues, nos pedías a todos, no era como una prueba de ponte a narrar, no, sino qué deportes practicabas, qué idiomas hablabas, cuáles eran tus inquietudes, etcétera, etcétera, y de acuerdo a todos los que nos hiciste ahí como un pequeño perfil, pues ya nos pediste a 5 que nos quedábamos, entre los que está mi querido Alonso Cabral, estaba también mi querido Alonso Cabral, y bueno, pues el resto es historia, imagínate nada más, qué cosa.
¿Y terminaste la carrera de Derecho? ¿Te lo exigieron o te lo exigiste tú? No, yo hubiera querido, pero empecé a viajar mucho, como bien sabes, eso con Lorena Ochoa. Entonces, siendo una carrera en donde pasando ciertos semestres, pues tiene que ser más ya de práctica, ¿no? Presencial. O sea, había algunos profesores que pues sí les parecía que estuviera trabajando en deportes porque son afines de deportes, pero hay otros que no les importa absolutamente nada. Y me decían, no, si tú no cumples con el 80% de asistencias, pues vas a reprobar la materia, aunque tuvieras un gran promedio, que es lo que yo llevaba, pero pues no pude yo compaginar el tema de la chamba, de los viajes y de la carrera, porque pues fue muy difícil el poderlo hacer y el poder llegar con algunos maestros cuando tú les decías, oye, puedo faltar, voy a faltar 2 semanas. Y bueno, ¿por qué vas a faltar 2 semanas? ¿Dónde vas a litigar o qué vas a estar haciendo? No, pues es que voy a viajar con Televisa Deportes a Lorena. Pues había unos que no les parecía mucho, pero la verdad no cambiaría nada de lo que he vivido, es parte de lo que soy y también es otra carrera, eso es lo que la gente no se da cuenta, lo que hacemos nosotros, lo que tenemos el privilegio de hacer también es otra carrera, eso no se aprende en las aulas, las aulas te dan obviamente una base muy sólida para poder salir adelante, pero lo que nosotros profesionalmente, sobre todo desde muy pequeños, y tú lo sabes porque tú también empezaste muy joven en esto, pues es otra carrera. ¿Cuántos años tenías ahí en el casting? 20 años. 20 años. Sí, me pasó un poco lo mismo exactamente con la carrera de Derecho, pero a mí, en donde había un jefe de información que fue en Televisa Deportes, que todavía no era esa marca, el que me dijo, no, o sea, o estudias o trabajas. Y en cambio, las circunstancias aquí fueron de la universidad. En la universidad que yo estaba en la NEPA Catlán sí me daban facilidades, pero había que decidir. Y sí fue un casting muy especial porque efectivamente no estaba dirigido para los de comunicación, pero los de comunicación pues fueron los que ocuparon los espacios y se quedaron tú y Alonso y no me acuerdo los otros tres. ¿Tú te acuerdas? No, la verdad no recuerdo porque inclusive tú nos decías, no es seguro que se abra una plaza, lo tengo muy presente, que se abra una oportunidad, pero pues nosotros les hablamos, nosotros nos comunicamos con ustedes para ver si se puede y creo que pasó como un mes aproximadamente, donde yo ya daba por hecho pues, que no iba a pasar nada. Y de repente pues llegó la llamada, llegó la llamada en donde preséntate el famoso Oscar Gutiérrez, ¿no? Que preséntate, que Javier quiere que vengas para acá a chambear. Perfecto. 11 de septiembre del 2001 me quedo Javier. Bueno, imagínate la fecha, 11 de septiembre del 2001. Y además, mi mamá siendo estadounidense, recuerdo ese día levantándome con ¿qué pasa? Nos atacan, ¿qué está pasando? Y pues sí, los atentados, los terribles atentados en las Torres Gemelas, tratando de comunicarnos con mis abuelos, en caso de los papás de mi mamá, pero pues estaban colapsadas las líneas, no lo pudimos hacer hasta más tarde. Afortunadamente ellos estaban bien, pero sí fue un tema que conmocionó, pues obviamente a todo el mundo. Y yo tenía mi cita de chamba y yo estaba muy emocionado de ir a trabajar, así que yo sí me presenté. Entonces Alonso me dijo, no, yo no, ya cuando vi todo, yo hablé y dije, no voy a ir. Yo sí me presenté. Recuerdo que llegué a Televisa Chapultepec, a la entrada, donde están los torniquetes, pues no podía entrar ni nada. Yo estaba ahí, un chamaco, ahí nada más esperando. Me tuvieron como media hora, 45 minutos, y recuerdo que bajó Oscar Gutiérrez y me dice, Oscar, no, pues no sabemos si va a haber mundo mañana. Ya nos comunicamos y te decimos qué onda. Y bueno, creo que fue a los 2 días y ya, y a partir de ahí ya empecé. Oye, pero es una decisión de vida la que tomaste. ¿Qué te dijeron en tu casa? Porque después de haber tenido un proceso muy consistente y muy bueno en la parte académica, ya estás en la universidad, ya estás enfilado para tener tu título y de pronto es un rife, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Me voy a ir a Televisa con los sueldos que hay para los becarios, que son muy bajos, como en cualquier medio. Se ve que traían la pasión, pero no te dijeron tus papás, Memo, no hagas eso, piénsalo bien. O tú les dijiste, bueno, si no funciona en un año, regreso a la universidad. ¿Cómo fue esa ecuación? Porque no es un momento de decisión sencillo. No, y fue una sorpresa, porque además yo ya estaba a punto de entrar en un despacho, yo ya tenía todo listo, inclusive la política, y estaba también, ahí tengo muchos amigos que están dentro de la polaca, y a mí también me gustaba mucho la carrera de administración pública, yo lo quería hacer a la mano de la de derecho. Entonces, pues yo tenía ya, digamos, que muy pensado lo que quería, pero cuando se abre esta oportunidad en donde, como dices, das un giro
de 180 grados para dedicarte a otra cosa. Mis papás estaban sorprendidos porque dijeron, ¿estás seguro? Pero eso sí, siempre me han apoyado incondicionalmente. Fueron, como bien lo dices, unos primeros meses complicados porque pues uno ya pensando en que ibas a tener ciertos ingresos y que ibas a tener, ¿no?, cierto prestigio y que ibas a empezar a trabajar en un lado. Y luego terminas haciendo otra cosa totalmente distinto, con un sueldo muy bajo, empezando, pues sí, es como el tráeme el café para acá, ¿no? Y aprendiendo muchas cosas. Pero creo que también traía yo herramientas que había muchos compañeros que no tenían. Por ejemplo, yo creo que es algo que tú te fijaste, nosotros siendo los millennials, ¿no? En donde pues estamos muy pegados al internet o metido en lo digital, que en ese entonces estamos hablando a principios del nuevo milenio, pues no muchos, y sobre todo en la carrera en la que nosotros pues nos hemos desempeñado, no había muchos que se metían. Inclusive yo recuerdo el sistema que se manejaba en Televisa, y tú lo debes tener muy bien, en unas computadoras en donde pues el monitor era pues blanco y negro, no era como cafecito, ¿no? Y ahí metías en el sistema los textos y nada más había una o dos computadoras que tenían internet, pero estaban ahí arrumbadas y nadie las usaba. Y los únicos que la utilizaban era Alonso y yo, que llegábamos ahí a usar el internet. Pero bueno, eso era parte de lo que tú estabas buscando, también de meter sangre nueva dentro del periodismo y de Televisa Deportes. ¿Y cuántos viajes te aventaste con Lorena Ochoa? Y fue una muy buena manera de entrar, ¿no? Porque era una vitrina muy visible y sobre todo también el que Lorena te aceptara, que es una super chava, pero había que mandar a alguien que de pronto pues pudiera tener esa capacidad para estar cerca, pero no estorbar, sacar las entrevistas, pero dejar que fluyera. ¿Cómo te fue con esos viajes con Lorena? Y además, bueno, recorriste Estados Unidos de abajo, ¿no? No, ¿cómo te digo? No sé si tú recuerdas, pero mi primer viaje de chamba, pues todo se supone que tenías que tú llevar un cierto proceso, ¿no? Era como entrar a la redacción, ¿no? Hacer calificaciones, redactar notas, etcétera, etcétera. Luego a lo mejor algunas salir como de reportero a algunas cuestiones locales. El primer viaje tenía que ser nacional. Bueno, mi primer viaje fue internacional y fue una pretemporada de los Vaqueros de Dallas en San Antonio. En San Antonio, creo que a mí me mandaste, ese fue mi primer viaje. Pero todo iba a ser grabado, es decir, no íbamos a enviar imágenes, simplemente íbamos a grabar la nota o lo que estaban haciendo los Vaqueros en ese entonces y íbamos a regresar a armar la historia y bueno, se iba a correr dentro de un partido o en el noticiero. Pero estando allá, recuerdo que recibimos una llamada de Oscar en donde nos decía, es que hay una joven golfista mexicana que se acaba de hacer profesional y va a jugar en Kutztown, Pensilvania, su primer torneo. Así que dice Javier que pues te vayas a cubrir a Lorena, te vamos a comprar tu vuelo y vas a volar de San Antonio a Filadelfia y pues a ver qué onda. Y bueno, era literalmente, yo no tengo esas bases del periodismo, ¿no? O de ser un reportero, como le dice, tú le preguntas a Toño, ¿qué tal eras de reportero? Toño dice, no, yo era el peor en la historia. Yo no creo que haya sido el peor, pero no tenía esas bases y pues me tuve que ir fogueando sobre la marcha porque para hacer cosas diferentes, para poder llenar el ojo tanto de mis jefes, en este caso, pues tú, y también de la gente que sigue cómo podía yo ser diferente, ¿no? Y eso es lo que hice con Lorena, en donde me viajan recuerdo que estaba yo con Russell Vaqueiro, y nuestro querido camarógrafo, que le mando un fuerte abrazo, y terminamos, bueno, allá en Pensilvania con Lorena, yo no sabía ni qué, ahí preguntando, finalmente encontramos a Lorena, y estaba todavía haciendo su recorrido, y luego pues ahí con la familia, la verdad la llevamos muy bien, y creo que pues hicimos clic todos, o sea, los llevamos muy bien, y a partir de ese momento se hace profesional, y fuimos a Japón, fuimos a Australia, pues te digo, pues empecé a viajar, por eso para la carrera no daba. Y luego en Estados Unidos, un mes seguido en Estados Unidos. Hicimos literalmente un road trip, que ella empezó en Tucson, jugando en Tucson, ¿no? Jugó en Phoenix, jugó en Rancho Mirage, California, y luego en Tarzana, California, que está cerca de Los Ángeles. Todos nos los echamos en road trip, un mes de estar en Estados Unidos, siguiendo a Lorena, más otros viajes más, pero esos fueron los primeros. La verdad fue una experiencia extraordinaria y la verdad nos llevamos muy bien. Digo, ahora por cuestión de familia y de chamba, pues ya no nos hemos visto como anteriormente, pero la verdad nos llevamos muy bien todos, convivimos muchas cosas. Por ejemplo, recuerdo en Arizona, fuimos a ver un partido de Michael Jordan, de los Wizards de Washington, de Michael Jordan todavía, los fuimos a ver, ahí recuerdo con Alejandro, su hermano,
¿no? Ahí estaba Daniela, su hermana, pues ahí estuvimos Chucho Valencia, que era en ese entonces el camarógrafo, tu servilleta, y los tres fuimos a ver a Michael Jordan, porque también les gusta mucho el básquet a ellos. Pero fíjate, viéndolo hoy en retrospectiva, claro que te saltaste muchos procesos, pero también pues, tenías la calidad y eso no a todo mundo le cae bien. Es como en un equipo de fútbol que llega el novato y de pronto debuta y lo hace bien, pues hay como ciertas envidias y ciertos reclamos. A mí me decían, pero ¿por qué si ya llegó el nuevo y de pronto lo mandas tan rápido a cosas por las que la gente lleva peleando mucho tiempo? Pero yo creo que así es la vida, o sea, sí tratas de ser lo más justo posible, pero hay gente que de pronto tiene ese charm y esa preparación y tú eras un natural, o sea, lo que vi en ese casting contigo y con Alonso es, ellos van a dar unos pasos más adelante de lo que mucha gente necesita. Y mira, realmente es simplemente después la capacidad de la gente. Pero si tú hubieras dicho, no, aquí no hay dinero, aquí pagan muy mal, aquí me voy a desesperar muy pronto, la verdad es que no hubiera llegado a donde estás. Fuiste muy paciente y hay que tener también muy buena sangre para evitar que te afecte lo que los compañeros te van a transmitir o te van a decir, ¿no? Porque sí sentiste de pronto la mala vibra de algunos, ¿no? No de todos, pero sí sentiste como la envidia, ¿no? Bueno, de algunos, y bien dices, los procesos, porque uno piensa, y siendo sobre todo de la vieja guardia, ¿no? En donde pues uno piensa que forzosamente tienes que pasar todos los procesos para llegar a encumbrarte y luego salir a cuadro y tener tus programas o hacer tus narraciones, pero tienes que pasar forzosamente todos los procesos. Y creo que ese es el gran problema que existe, inclusive hoy en día. Hay muchos que se quedan en el pasado y no, pues tienen que ir modificando la manera en la que piensas, o te adaptas o te mueres. Y es finalmente eso. Creo que la intención, y pasó con Mitchell, y pasó con Imai, y todos los que entramos cuando tú estabas al frente, obviamente, de Televisa Deportes, yo supongo, te lo pregunto aquí, es lo que estabas buscando también, esa nueva sangre, esa nueva manera de ver las cosas, y que, bueno, pues tratábamos con nuestra chamba de ganarnos esas oportunidades, y nosotros pensábamos que, pues, finalmente las merecíamos por lo que hacíamos todo lo necesario para llegar a tener esa oportunidad. Pero también recuerdo lo que me dijo nuestro querido Teodoro Cano, jefe Cano, que también lleva toda la historia de Don Teo, que nos decía, esta es bueno, y es algo que tú lo sabes, se maneja mucho en el medio, es una carrera de resistencia y no de velocidad. Entonces, pues tienes que llevar las cosas con calma. Obviamente hay muchos sacrificios que uno tiene que hacer, pero más temprano que tarde, llega, y cuando tengas esa oportunidad, finalmente hay que aprovecharla. Yo creo que lo hice empezar a viajar de reportero y con Lorena, y dentro de lo que platicábamos, Javier, de cómo podemos hacerlo diferente. Y yo, para mí, era los stands, y por eso me decían Mr. Stand, es decir, ¿cómo yo podía ser diferente cómo puedo superar a los que llevan tantos años dentro de esto y que se la saben de todas? Bueno, pues haciendo diferente, algo más atractivo, porque ese entretenimiento es tela. Entonces, ¿cómo yo puedo interactuar con la figura, ¿no? En este caso, si es Lorena, o si es Mario Domínguez, Michelle Jordain, Adrián Fernández en las carreras, o con quien yo esté, con Kathy Freeman, que lo recuerdo muy bien, en donde le dije a Kathy Freeman, ese también, el quitarte el miedo, las barreras, el qué dirán. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que te digan que no. Y yo recuerdo con Kathy Freeman, en donde la nota era, esa historia es buenísima, porque nos mandaste a Melbourne para hacer esta entrevista con Kathy Freeman, en donde pues, el apogeo de Ana Guevara y la gran rival antes de Tonique Williams era Kathy Freeman, que además venía siendo medallista. Nosotros pues teníamos una exclusiva. Bueno, así nos las vendieron, que iba a ser una exclusiva y nada más íbamos nosotros. Pero llegando al Estadio Olímpico de Melbourne, pues me di cuenta que había ya había otro equipo. Yo decía, ¿no? ¿Quiénes son? Una cámara, pues a lo mejor es local, es de Australia. Y no, pues era TV Azteca. Entonces recuerdo inmediatamente que nosotros nos comunicamos a la oficina, nos saludamos todos muy bien, pero cada quien con su jefe de información, supongo, ¿no? Yo con Sarmiento, que tenía comunicación contigo, y él supongo que con Fay, que nos está hablando lo mismo. De hecho, contamos esta anécdota y siempre nos reímos. Le mando un fuerte abrazo a Juan Carlos Vázquez. Y bueno, pues, oye, no, pues es que no es exclusiva, y pues lo tienes que hacer mejor, y ve cómo lo haces. Bueno, para no hacer el cuento largo, estando ahí con Kathy Freeman al final de la entrevista, porque primero la hicieron ellos y luego nosotros estuvimos caminando sobre el tartán, y dije, bueno, pues es que no hay nada diferente aquí sobre la nota. Le dije, pues se la voy a soltar. Y le pregunté a Kathy Freeman, oye, ¿te quieres echar una carrerita? Pensando que como nosotros somos Ana Guevara, y tú México contra... Y me dijo que sí.
Y entonces esa nota de la carrerita, nosotros como Televisa Deportes, teniendo esa interacción con Kathy Freeman, pues la nota trascendió y eso yo creo que es lo que hacía diferencia y por eso me bautizaron como Mr. Stan, porque eso también lo llegué a hacer pues en todas mis salidas como reportero. Es muy desgastante los viajes, pero también muy ilusionante. Yo creo que ahí está como la gran prueba, ¿no? La gente que está dispuesta a cambiar su vida. Ya no existieron los sábados ni los domingos y eras un chamaco, ¿no? O sea, cambia totalmente. Ahí es donde te das cuenta si la gente trae o no la pasión y la perseverancia, porque es bien fácil decir desde la comunidad de un sillones, yo quisiera haber sido comentarista, porque qué padre, te pagan por ver el deporte, por transmitir el deporte, pero ya cuando estás ahí en serio en la trinchera, son esperas en los aeropuertos, son de pronto pensar que el trabajo va a quedar de una manera y no depende nada más de ti, sino del entrevistado, del implicado. Entonces, la verdad es que yo creo que tu vida profesional refleja hoy con toda claridad lo que un chavo que nos está viendo, que está estudiando comunicaciones, necesita tener. ¿Qué les dirías? ¿Qué les dirías si de pronto estuvieran en la antesala de una oportunidad para consolidar una carrera de comentarista que mucha gente quiere, pero los espacios son muy chiquitos? Sí, perseverancia. Digo, a mí, yo tuve la fortuna de entrar con este casting que hiciste y la verdad, pues ya iba de gane. Pero ya estando ahí es esperar tu oportunidad, chambearle, machetearle, porque no hay de otra, y aprovecharla, porque en algún momento se va a dar y a lo mejor no se repite. Entonces hay que darle con todo y no tener miedo, las barreras no las ponemos nosotros. Yo creo que, te digo, el miedo al que dirán, el miedo a lo mejor al fracaso, ¿no? Porque hay muchas cuestiones a lo mejor que nos pueden asustar, que nos pueden dar miedo. Te digo, estas barreras que se forman, que no existen. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues que te digan que no o tienes que hacer otra. No pasa nada. Vamos, tú, si quieres hacerlo, pues ve hacia adelante, esfuérzate al 100% y créeme que en la mayoría de los casos, por todo lo que uno lleva preparándose para eso, pues va a salir adelante. Oye, Memo, y pasan los años y ¿quién te presenta a tu mujer? ¿A la que eres tu mujer? ¿Cómo la conoces? ¿Cómo? Nos conocí, uno pensaría una historia muy bonita, y no nos conocimos en una disco, bueno, de disco antro, como lo quieran manejar, pero nos conocimos, aparte, ¿cómo es el destino? Porque yo recuerdo ese día en particular, nosotros íbamos a otro lugar totalmente distinto con un amigo con el que jugaba básquetbol, pero de repente yo estaba manejando, creo que a mitad del trayecto, dije, no, yo no quiero ir ahí, quién sabe por qué, y ¡bum! Y doy la vuelta y nos enfilamos hacia el otro lugar. Y llegamos a ese lugar. Y curiosamente, mi amigo, de todas las personas que andaban ese día en el lugar, detuvo a la que hoy es mi esposa y le dijo, oye, ¿le gustaste a mi amigo? Haciendo referencia a mí. Y pues yo, no sé, ni por acá, ¿no? Y te digo que cómo son las cosas. Digo, es el destino, pues ya está trazado. No hay de otra. O sea, primero el yo cambiar de la nada en ir a este lugar. Y después mi amigo de todas, o sea, de todas las personas que estaban ahí, detener a mi esposa y decirle que nos habíamos citado. Sí, digo, ya nos habíamos echado el ojo, porque si no, a ver si estaban por acá, porque me decían, no es cierto, ya me habías echado el ojo. Pero bueno, la detuvo a ella sin que yo le dijera nada. Entonces, pues imagínate, así nos conocimos. ¿Y cuánto tiempo tardaron en ser novios a partir de ese encuentro? No, pues ya, digo, yo le pedí su teléfono, le hablé, creo que le hablé a los 2-3 días y pues ya empezamos a salir y yo creo que al mes ya empezamos a ser novios de manita sudada. ¿Y después cuánto tiempo para casarse? ¿Cuántos años? 2 años, imagínate, 2 años, exacto. Por supuesto, es que también eso, por eso los comentaristas normalmente se casan o nos casamos muy jóvenes, es un poco como la vida del futbolista, ¿no? Es tanto estar fuera que de pronto como quieres echar puerto ya rápido, ¿no? Sí, de acuerdo. Tú lo sabes, como en esta carrera ya lo platicabas, no tenemos días, o sea, hay veces que trabajamos de lunes a lunes y así estuvimos mucho tiempo y luego los viajes y se van ligando que esto, que el otro. Entonces, pues sí, es el tema de tener un poco de estabilidad y de toda esta, digamos, inercia que existe dentro de nuestra chamba, pues tener un poco de calma, ¿no? Por este lado. Memo, ¿qué te falta? Cuéntame dónde están tus sueños. Toño, Burak y Pepe no dejan pasar ni el viento en el béisbol. Tienes que esperar
más de lo normal, pero vas a crecer todavía más. ¿Cómo te visualizas en unos 3, 5 años? Crecer profesionalmente y no a los lados, ¿no? Eso es lo que uno esperaría. Pero sí, yo creo que siempre, como cualquier profesión, la nuestra, la diferencia es que estamos, ¿no?, frente a la cámara, pero es seguir creciendo, seguir haciendo las cosas que me apasionan, ¿no? Noticieros, transmisiones, aprender. Todos los que están, todos mis compañeros por algo llegan a estar en esta carrera y de todos les aprendes y entonces tú vas agarrando lo mejor de cada quien y lo tratas de incorporar a quién es uno, o en este caso quién soy yo, y eso es lo que he hecho. He tenido la fortuna, sobre todo en los deportes que me apasionan, pues tener gran escuela, ¿no? Como es Toño, Enrique y Pepe, donde pues de admirarlos, de tenerlos, de verlos en la televisión, pues ahora ya son tus colegas, son tus amigos, ¿no? Mi primera transmisión ya estando en el palco, con ellos narrando, y tú lo sabes, porque finalmente tú me pusiste ahí, fue en el 2013, Seattle frente a Denver. Esa fue la primera que ya me tocó, además con el buen Furby, Luis Alberto, le mando también un fuerte abrazo, que también es muy sólido, es muy bueno en lo que hace. Entonces, pues ahí va el equipo, ¿no? Desde ese entonces, en la cabina con ellos, en el americano, también pues, en otros deportes, sobre todo lo que son Juegos Olímpicos, ¿no? Que ahora estamos también preparando para Tokio, que esperemos que se realicen. Pero pues sí, en el básquet también. ¿Quién hubiera pensado? Yo recuerdo que cuando entré a trabajar, pues el básquet estaba obviamente en la competencia. Nunca, era como una regla en la cual no estaba escrita, pero todos sabían, ¿no? El básquet era de la competencia y nosotros, ¿no? En Azteca, y nosotros teníamos el béisbol y nunca se iban a tocar, nunca nos metíamos en nuestros deportes. Entonces me dijeron, inclusive, me decían muchos, no, pues te equivocaste, tenías que estar del otro lado, tú que el básquet pues es del otro lado. Y mira, ahora nosotros somos la imagen y el rostro en México y en Latinoamérica del básquetbol, y la verdad ahí estoy también encantado, tengo como niño en juguetería. Entonces, ¿qué quisiera hacer? Seguir creciendo en esto que me apasiona, en el tema de comentarista, narrador, conductor, y entiendo que todavía hay que hacer muchos sacrificios, pero bueno, uno está dispuesto a hacerlo porque finalmente es lo que nos apasiona. Memo, muchas gracias por tu tiempo, qué bueno verte bien, qué bueno verte contento, sano, te mando un abrazo a la distancia, y la realidad es que me da mucho gusto porque pues es una historia que seguramente inspira a muchos chavos para saber que pues, el camino no es casual, no es un golpe de suerte, sino es la construcción de un personaje que ha sido congruente, que ha sido paciente y que sigue preparándose. En el camino andamos, mi querido Memo, y un saludo para tu esposa y para tus hijos. Igualmente, mi querido Javier, muchísimas gracias por todo. Te mando un fuerte abrazo. También me da mucho gusto verte bien. Decían, físicamente estás mejor que nosotros cuando teníamos 20 años. Es impresionante, eres un roble. Luego de los videos que subes, qué cosa. Pero ya mentalmente se me va la onda como al Rudo Rivera. No, Javier, muchísimas gracias. Siempre un gusto, un fuerte abrazo. Igualmente, mi Memo, que estés muy bien. Gracias. Así que camaradas, por favor no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.